esto. Ya, la tarea número 1 tiene que ver con funciones paramétricas, ¿no? Y es la que han contestado solamente 2 de ustedes. Aquí está el desarrollo de funciones paramétricas que vimos la clase pasada. Cómo se hace para dibujarlas. Primero se le da valores al parámetro dentro del intervalo que se ha dado como intervalo válido. Aquí, por ejemplo, de abierto menos primedios hasta abierto primedios. Entonces, de ese valor a ese valor se dan algunos valores y para esos valores se calculan X y calculan Y, que son los puntos que nos interesan. Okay. Entonces, de acuerdo con los puntos de X y Y, se grafica después. Igual esta, aquí no nos han dado ningún valor para T, o sea que nosotros escogemos el centro. Podemos escoger el centro desde 0 hasta 5, hasta 6, hasta 8 y de 0 hasta menos 8, por decir alguna cosa. Aquí parece que el crecimiento de Y es demasiado rápido, entonces nos hemos limitado a darle valores muy cerquita del 0, o sea, a T, ¿no? Para que Y no se crezca mucho, porque, por ejemplo, si T vale 2 al cubo ya son 8 por 4, 32, Y valdría 32 y todo esto se vería muy chiquitito en comparación con esto. Entonces solamente le hemos dado valores a T hasta, por ejemplo, 1,5 por ahí. En todo caso, uno tiene que ver cómo se ve bien la función y graficar. Después hemos visto, antes de eso, hemos visto las funciones definidas por secciones. Yo trabajé con esta primera función que estaba definida en 2 secciones, todos los valores menores o iguales que 1, primera sección, desde menos infinito hasta 1 y de 1 en adelante. Entonces, para valores menores o iguales que 1 se comporta como una raíz de x menos 1, no, perdón, se comporta como una recta, y para valores mayores o iguales que 1 se comporta como una raíz. Entonces su gráfica es así, graficamos la recta para valores menores que 1 hasta casi 1, 0,99. Y a partir de 1 graficamos la raíz, ¿no? Entonces esa es nuestra función. Se ve que el dominio, sumando todos los valores menores que 1 y desde 1 hasta infinito, es todos los reales, o sea, el dominio de esta función son todos los números reales. Y su dominio de imagen es desde 0 hasta más infinito, no va a ser nunca negativo, ¿no? Entonces, desde 0, ya hemos dicho que el dominio es como la sombra que deja la gráfica, esta rayita deja una sombra sobre el eje X, ¿no? Esta sombra, esta raya sigue hasta el final, entonces viene desde menos infinito la sombra hasta acá, y después continúa, que esta función también sigue creciendo. Entonces el dominio va a ser todos los reales, y la sombra que hace la gráfica sobre el eje Y es el dominio de imagen. Entonces esa sombra solamente está desde 0 hasta arriba, o sea, de 0 a más infinito. Esa sería la... Y aquí hay entonces una tarea para calcular los valores de la función en menos 1, en 0, en 1 y en 3. En menos 1 pertenece a la sección de la izquierda del menos 1, entonces está comportando como una línea recta, entonces sería 1 menos menos 1 sería 2. Para 0, para x igual 0, también pertenece a la sección de la izquierda, menor que 1, entonces para 0 reemplazamos en la recta y queda 1, ese punto que está ahí. Para 1 ya no vale la recta, justo antes deja de valer, y para x igual a 1 ya vale la raíz. Entonces reemplazamos 1 aquí, va a ser raíz de 1 menos 1, 0, raíz de 0, 0. Ese punto que vemos ahí.
y de la raíz. Y para 3, cuando es 3, ya estamos dentro de la sección de la derecha, valores mayores o iguales que 1, 3 menos 1 es 2, o sea que va a ser raíz de 2, 3 con raíz de 2. Raíz de 2 es 1,4, más o menos por ahí. Esta también la hemos visto, la hemos hecho en papel, ¿no? Y hemos calculado esta expresión A. Aquí el dominio de imagen dice que esta función f de x para x menores o iguales que menos 1, o sea que de menos 1 a la izquierda, y la función vale menos 3, es una línea recta a la altura de menos 3. Para valores entre menos 1 y 2, para valores entre menos 1 y 2, la función vale 1, o sea que es esta línea recta, 1. Y para valores mayores que 2, x mayor que 2, o 2 menor que x, la función vale 4. Entonces, si nosotros juntamos estos intervalos, los añadimos, los sumamos, entonces hasta menos 1, desde menos 1 hasta 2, y de 2 hasta más infinito, quiere decir que el dominio de esta función también son todos los números reales. Y la imagen, la sombra que deja la gráfica sobre el eje Y, son solamente 3 puntitos, el menos 3, esta sombrita, el 1, esta sombra, el 1, y el 4. Entonces, el dominio de imagen es un conjunto de números enteros, el menos 3, el 1 y el 4. Solamente eso. Entonces, ustedes tenían que hacer los ejemplos restantes, había que hacerlos de nuevo, hacer el dominio y graficar. Entonces, esta expresión de los ejemplos está un poquito mala, entonces lo he puesto aquí. Entonces, la tarea, que sería la tarea número 4, aquí estoy calculando yo cuánto vale A, ¿no? A del primer ejemplo, aquí A es 3f de menos 4 más 5f de 1 menos 2f de 6, entonces aquí está calculada 3f de menos 4 más 5f de 1 menos 2f de 6, para cuando x es igual a menos 4, nuestra función para x igual a menos 4, nuestra función vale, está por acá, vale menos 3. ¿Sí? Entonces sería 3 por menos 3, más 5 por, cuando x es igual a 1, cuando x es igual a 1, nuestra función vale 1, está en el segundo intervalo, ¿no? Entonces f de 1 es igual a 1. F de 1 es 1. Y menos 2 veces f de 6. F de 6, aquí es 6 está a la derecha del 2, entonces la función vale 4. Entonces f de 6 vale 4. Entonces, si multiplicamos y sumamos y restamos, nos da menos 2. Entonces eso vale A. Entonces, para el ejemplo número 5, aquí está completado. Y cada uno de los ejemplos que hay que hacer, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9, hay que calcular el dominio, la imagen, el dominio de imagen se lo lee directamente una vez que hagan ustedes el gráfico. Y hay que calcular entonces, para el ejemplo 5, hay que calcular la cantidad A5, que es esta de acá, para el ejemplo 6, esta de acá, etc. A7, A8 y A9. Entonces, esta tarea la hacen y me la mandan a la tarea número 2, como tarea número 2, me lo ponen adentro, ¿ya? Pues eso ya está abierto, ya lo pueden entregar. Función valor absoluto, además de estas, hemos visto la función valor absoluto, que se trata de ver la definición de valor, según de acuerdo con la definición de valor absoluto, muchas veces necesitamos
no tenerla en forma de valor absoluto, porque de verdad estas raíces de valor absoluto son como una barrera que nos impide poder aplicar las reglas del álgebra del resto. Entonces la convertimos en una función definida por dos secciones. Los valores menores que 0 y mayor o igual que 0. Aquí el 0 lo podemos juntar, dejar solo, o lo podemos juntar de abajo o de arriba igual. Entonces cuando son valores negativos, el valor absoluto vale menos x. Y para valores absolutos simplemente vale x, ¿no? El valor de menos 9 es menos 9, ¿no? Para que sea 9. Y el valor de 27 es simplemente 27. Entonces, quiere decir que esta la podemos representar como una recta dependiente menos 1, y pasa por el origen. Y para valores mayores que 0, es una recta pero dependiente 1 y también pasa por el origen. Entonces, esa es la función valor absoluto, se ve como una B. Entonces se ve que aquí el dominio, si bien podemos mirar aquí, para todos los valores menores que 0, o sea, desde menos infinito hasta 0, y de 0 hasta más infinito, o sea que juntando esos dos, son todos los números reales. El dominio de la función valor absoluto son todos los reales. Dicho en buenas palabras, en otras palabras, quiere decir que todos los números reales tienen valor absoluto. No hay ningún número real que no tenga valor absoluto. Por eso el dominio son todos los números reales. Si hubiera algún número aquí, este de aquí, que no tiene valor absoluto, entonces aquí habría un agujerito, ¿no? Un número que no tiene valor absoluto, pero no es así. Todos los números, de acuerdo a la definición, todos los números tienen valor absoluto. Y entonces, si nosotros ponemos la sombra de estas dos rectas sobre el eje X, todo el eje X está sombreado. Si nosotros ponemos la sombra de estas dos rectas sobre el eje Y, entonces solamente la parte desde 0 hasta más infinito está en sombra, ¿no? No llega la sombra de los dos lados. Entonces, dominio de imagen de 0 hasta más infinito. Y habría que calcular para A10. Calculando cuánto vale A10, que es f de menos 3 por 4f de menos 1. Esto simplemente, ¿por qué aparece? ¿De dónde aparece A10? Simplemente yo lo he puesto como un ejercicio para que ustedes aprendan a respetar las secciones, viendo en qué secciones se encuentra. X, entonces vemos cuál es la que hay que usar. Entonces, para menos 3, por ejemplo, menos 3, podemos mirar aquí, que está en la izquierda. Podemos mirar aquí, que dice para valores menores que 0, va a ser menos 3, entonces va a ser 3. Así. ¿Ya? Entonces va a ser el valor absoluto menos 3, 4 veces el valor absoluto menos 1, 3 veces el valor absoluto de 0, 2 de 9, el valor absoluto de 2 y el valor absoluto de 4. Entonces va a ser como sumar 3 más 4, 7, menos 3, 4, menos 2, 2, más 4, 6. Entonces, esto vale 6, ¿no? La función signo de x también está definida en base a la función valor absoluto y dice que cualquier número puede expresarse como el valor absoluto del número multiplicado por su signo. Entonces, el signo valdría más 1 cuando los números son positivos y menos 1 cuando los números son negativos. O sea que este valor signo lo podemos despejar de aquí. Tendríamos signo de x igual, aquí he puesto el valor absoluto de x arriba, en realidad estaría abajo, pero es lo mismo. Valor absoluto de x partido por x, ¿no? Entonces, esta función con valor absoluto la podemos descomponer también con una función definida
dos secciones para valores. Aquí el dominio de esto ya son todos los reales menos el 0 por condición de denominador. O sea que x no puede valer 0. ¿Qué quiere decir eso? Que el 0 no tiene signo. ¿Por qué no tiene signo? Porque no es ni positivo ni negativo. Y entonces, para valores negativos, el valor del absoluto de x es menos x. Entonces sería menos x partido por x, menos x partido por x sería menos 1. Para valores mayores que 0, el valor absoluto es x. O sea que sería x partido por x, 1. Entonces la función signo de x tiene dos valores simplemente, ¿no? O sea, tiene su dominio, son todos los números reales menos el 0. 0 no está. Si contamos estos dos, son todos los reales menos el 0. Y su dominio de imagen son solamente dos números, el menos 1 y el 1. Tarea número 6, para concluir esta definición del signo, les toca dibujar la función en el plano cartesiano y determinar, entonces hay que dibujar esta función que es muy fácil, signo de x. Para valores menores que 0 vale menos 1, hemos dibujado también. Aquí tarea número 6 dice calcular cuánto vale a su 11. Signo de menos 3, más 2 veces el signo de menos 1, más 2 veces el signo de 4, más 3 veces el signo de 5. El signo de menos 3 es menos 1, el signo de menos 1 es menos 1, el signo de 4 es 1 más 1, y el signo de 5 es más 1. Entonces, sumando todo eso, tenemos a su 2. Pues funciones paramétricas, de las cuales yo he hecho también el primer ejemplo. Y después viene la clasificación otra clasificación de funciones que es de acuerdo a las propiedades de las funciones. Vamos a combinar entre lo que tenemos aquí. Aquí está, entonces, hay que hacer unos dibujos que sean más bonitos que estos. Para que los pueda calificar, porque si copian lo que está hecho tal cual, algunos hasta están medio mal. Entonces, no voy a poner una buena nota. No se olviden que de las tareas después vienen 15 puntos para la nota final. O sea que todos los que no hacen tareas ahí van a tener 0. El signo que acabamos de hacer, el que está dibujado, la función entero mayor, esa la hemos visto también, que era el mayor entero menor que x, ¿no? Así se define la función entero mayor. Hemos visto que cuando x es mayor o igual que menos 5, pero menor que menos 4, entonces la función, el mayor entero que es menor que x es el menos 5, porque el menos 6, el menos 7, el menos 8 también son enteros menores que x, pero el mayor de todos esos es el menos 5. Entonces la función entero mayor vale menos 5. Y cuando x es mayor o igual que menos 4, pero menor que menos 3, los enteros que son menores que x son el menos 4, el menos 5, el menos 6, el menos 7. Pero el mayor de todos esos es el menos 4. O sea que la función mayor entero menor vale menos 4. Y así, cuando x está entre menos 3 y menos 2, vale menos 3. Cuando está entre menos 1 y 0, vale menos 1. Cuando está entre 0 y 1, vale 0. Cuando está entre 1 y 2, vale 1. Entonces, si nosotros dibujamos, en todo este intervalo vale menos 5. Todo este intervalo vale menos 4. Todo este intervalo vale menos 3. Aquí entre menos 3 y menos 2 vale menos 3. Entre menos 2 y menos 1 vale menos 2. Entre menos 1 y 0 vale menos 1. Entre 0 y 1 vale 0. Entre 1 y 2 vale 1. Así entonces, con una gráfica por la izquierda cerrada y por la derecha abierta. De nuevo, menos 3, menos 2, menos 1, 0. Aquí en dominio, si juntamos todo esto, el dominio son todos números reales. Porque siempre hay
un número entero que es el mayor de todos los números enteros menores que x, ¿no? Entonces, el dominio son todos los números reales y la imagen, si nosotros vemos así la sombra de esto aquí, solamente hay puntitos de sombra en los números enteros. Entonces, la imagen es el conjunto de los números enteros. Pues hemos visto las funciones paramétricas en las que me tienen que enseñar su tarea. Y vienen las funciones según sus propiedades. Hemos hablado de que hay funciones inyectivas, sobreyectivas y biyectivas. Entonces, la inyectiva dice que en las funciones inyectivas, si no ocurre que un elemento de B es el conjunto ligado, sea imagen, que exista un y que es imagen de más de una x. Aquí, por ejemplo, existe y1, imagen de quién es, imagen de x1, imagen de x2, que son diferentes. Entonces aquí existe, si no ocurre, pero aquí ocurre. Entonces esta función no es inyectiva. En cambio aquí este y1 solo es imagen de x1. x2 tiene otra imagen, x3 tiene otra imagen. No ocurre como aquí. Entonces la forma de reconocer dice si x1 es distinto a x2, entonces f de x1 tiene que ser distinta de f de x2. ¿Cómo se reconoce eso gráficamente? Cuando uno ve la gráfica dice, esta función es inyectiva. Si trazamos una línea recta horizontal, aquí la línea recta horizontal corta una sola vez la gráfica. A cualquier altura que yo trace una línea recta horizontal, corta una sola vez. Aquí también. Entonces, estas dos son funciones inyectivas. Esta no, porque una línea recta está cortando dos veces la gráfica. Entonces, esa es una buena forma de reconocer las funciones inyectivas. Ahora, ¿cómo se manifiestan la gráfica? Dice, se reconoce fácilmente porque solo pueden ser, son solo monótonas, o sea, no cambia su tono, siempre va creciendo, 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 o siempre va decreciendo, decreciendo, decreciendo. Entonces son monótonas. Las unas son monótonas estrictamente crecientes, como esta, y la otra monótonas estrictamente decrecientes. Porque si dejara de ser monótona y se diera la vuelta, entonces cuando yo trace una línea recta, cortaría dos veces. Entonces siempre vas creciendo, 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 creciendo. Entonces esa es una inyectiva. O siempre va decreciendo. Sobreyectiva es hemos dicho que depende en realidad de B. Dice, si todos los elementos de B son imágenes de algún número X del conjunto A. Entonces, eso no se puede reconocer en las gráficas que hacemos porque nunca pintamos ni el dominio imagen, no lo pintamos saturado así. Simplemente reconocemos solamente, ¿no? Aquí, por ejemplo, si no está esta función, parte aquí y termina aquí, entonces el dominio sería desde este punto a este punto. Y la imagen, entonces podría ser, si nos dan la imagen, podrían darnos del conjunto A. El conjunto A tendría que ser solamente desde aquí hasta aquí, para que sea función. Si no, no cumpliría existencia. Si es más grande que eso, no cumple existencia. Pero el conjunto B, el conjunto de llegada, puede ser, por ejemplo, como este B1, pero aquí en B1 hay elementos que están aquí abajo, por ejemplo, que no son imagen de nadie, no se chocan con la función aquí arriba también. Entonces, esta función del conjunto A en el conjunto B1 no es sobreyectiva. En el conjunto B2 tampoco, porque estos no son imagen de nadie, aquí también. Y la única que cumple con eso es la B4. Entonces la función puede ser la misma expresión algebraica, y igual a f de x, solamente varía
el dominio de imagen, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las objetivas? Aquellas en las que el conjunto de llegada es igual al dominio de imagen de la función. No hay, todos los elementos de B son imagen de algo, ¿ya? Y se llama biyectiva la función que es inyectiva y sobreyectiva a la vez, las dos cosas. Entonces, cuando se dice que es, por ejemplo, esta función y igual a x, 2 elevado a x en la función exponencial, y dice está definida de conjuntos reales en los reales positivos. Entonces, cumple existencia, cumple unicidad y además esta es monótona creciente, estrictamente creciente. Siempre se va para arriba, para arriba, para arriba, porque 2 elevado a 1, 2 elevado a 0 es 1, 2 elevado a 1 es 2, 2 elevado a 2 es 4, 2 elevado a 3 es 8, etc. Se va cada vez más para arriba y nunca vuelve para abajo. Entonces, siempre va a ser una monótona estrictamente creciente. Entonces, esta es biyectiva. Ahora, las imágenes solo son positivas porque 2 elevado a x siempre es un número positivo por más grande, por más chico que sea x, ¿no? Si x es igual a menos 100, igual y es 2 elevado a menos 100, eso es mayor que 0. Entonces, si el conjunto de llegada es los reales positivos, ni siquiera el 0, solo los positivos, entonces coincide con que las imágenes de esta función son solamente números positivos, o sea, desde 0 abierto hasta más infinito. Entonces, con eso, esta función f es biyectiva. Igual pasa con esta recta, un medio de x menos 3, es una recta que va hacia arriba con pendiente en medio, que cruza el eje y en 0,-3. Esta función también, si yo trazo una línea horizontal, siempre corta esta recta en un punto, no la corta en 2 puntos en ninguna parte, ya no sería recta. Y esa recta siempre es, entonces también es monótona estrictamente creciente, porque siempre crece, crece, crece más a medida que nos desplazamos hacia la derecha. Entonces, esta función también es biyectiva, definida como está. Punto de llegada a todos los números reales. Entonces, de aquí, todos los elementos van a ser imagen de algún elemento X. Aquí me había, según propiedades, dice, pueden ser inyectivas, sobreyectivas y biyectivas. También pueden ser pares o impares, o ninguna de las 5. Puede ser que no sean ni inyectivas, ni sobreyectivas, por lo menos, y ni siquiera menos biyectivas, ni tampoco pares ni impares. O sea que son funciones especiales las que son inyectivas, también especiales las que son sobreyectivas. Las que son biyectivas son más especiales todavía y son muy importantes para nosotros. Y pares e impares son como en los números reales, solamente algunos son pares y otros impares. Por ejemplo, el 2, el 4, el 6, el 8, el 22 y el 1204 son pares, ¿no? Impares son el 1203, el 1205, el menos 29, pero hay la mayor cantidad de números que no son ni pares ni impares. Por ejemplo, el 3,1, que es 3,1 no es ni par ni impar. Entonces, estas son funciones especiales, ¿no? Podemos ver aquí todavía qué pasa con las funciones pares o impares. Dice, una función se dice que es par si nosotros le cambiamos x por menos x a f de x y resulta que f de x no cambia. Entonces quiere decir que va a haber un punto en x1 y en menos x1 que tengan la misma imagen. O sea que x1 y y1 pertenece a la función y menos x1 y y1 también pertenece a la función. En ese caso decimos que la función es par. ¿Cómo se puede reconocer? Si nosotros en la expresión de f de x
cambiamos x por menos x y vemos, hacemos las operaciones y vemos qué resulta. Si resulta ser igualita a f de x, entonces es par. Estas pares además son simétricas respecto al eje y. ¿Por qué? Porque hay un punto a la altura y1, hay un punto al lado menos x1 y al lado más x1 también. Entonces son los puntos simétricos. Y son impares cuando nosotros al cambiar x por menos x en la expresión y igual a f de x, vemos que resulta, después de hacer las operaciones, que resulta igual a menos f de x. Es simétrica esta función, que es impar, es simétrica respecto al origen. Porque si x1 y y1 pertenece a f, nosotros cambiamos x1 por y1, también se cambia y1 por menos y1. Entonces, este punto, menos x1 y con menos y1, también pertenece a f. Vamos a ver esos puntos donde están. Esa se dice que es simétrica respecto al origen. Si partimos del origen hacia x1 y y1 y partimos hacia el otro lado desde el origen, están estos dos puntos a la misma distancia y en la misma dirección. De la misma forma que en el conjunto de los números reales, no todos los números son pares o impares. Por ejemplo, 2 es par, menos 3 es impar, pero 2,4 ya no es ni par ni par. La gran mayoría de las funciones no son ni pares ni impares. Aquí, por ejemplo, x al cuadrado, f de x igual a x al cuadrado. Si nosotros aquí cambiamos x por menos x, va a ser menos x al cuadrado. Pero menos x al cuadrado es x al cuadrado. Y x al cuadrado es f de x. Entonces esta es una función par. Y g de x igual a x al cubo va a ser impar, porque si nosotros escribimos g de menos x, va a ser, cambiamos aquí, x por menos x va a ser menos x al cubo. Y menos x al cubo es menos x al cubo. Con paréntesis, sin paréntesis. Entonces esto es menos g de x. Porque g de x valía x al cubo, entonces menos x al cubo vale menos g de x. Y h de x, que es x al cuadrado más x, no es ni par ni impar, porque si cambiamos aquí x por menos x, va a ser menos x al cuadrado más menos x. Si sacamos los paréntesis, esto va a ser x al cuadrado, y aquí va a ser más o menos x. Y si comparamos este con este, el uno es más y el otro es menos. O sea que no se parece a h de x. Tampoco se parece a menos h de x, que sería menos y menos. Entonces, esta expresión, por esto, no es ni par ni impar. Aquí hay tres tipos de funciones. Dice, estos tres tipos de funciones tienen gráficas muy características. No de verlas, sino que sabe que son, en el caso de las pares y impares, pueden ser usadas con ventaja para simplificar su estudio y graficación. A continuación se muestran ejemplos de eso. Por ejemplo, esta es una función par. ¿Okay? Este punto hay a la izquierda y también hay a la derecha. Este punto hay a la izquierda y también hay a la derecha. Entonces, aquí decimos que el eje Y es un eje de simetría, como si fuera, por ejemplo, el cuerpo humano. Entonces, la mitad del cuerpo humano es el eje de simetría y tenemos una mano a la izquierda, una mano a la derecha, una oreja a la izquierda y una oreja a la derecha. Exactamente igual es esta función. ¿Ya? Entonces, matemáticamente, si nosotros cambiamos x por menos x, encontramos ese punto. Si cambiamos de aquí x por menos x, encontramos ese punto. Cada uno tiene su simetría. La impar es más bien así. Si esta era x1 con y1, la otra menos x1 con menos y1 es esta de acá. Entonces las encontramos si unimos el origen.
con este punto y lo prolongamos, encontramos el punto menos x1 y menos y1, a la misma altura pero para abajo, y a la misma distancia, x con menos x. Entonces, esta es una función simétrica respecto al origen. Entonces, fíjense cómo se ve. Justamente es como si estuviéramos viendo el reflejo en el agua de la función, ¿no? Entonces, la mitad es para arriba, y aquí abajo la mitad es para abajo. Entonces, cualquier punto que tomemos, este de aquí, tiene su otro aquí pasando por el origen. Si unimos este punto con el origen, vamos a encontrar el punto impar de aquí. Esta no es ni par ni impar, nada. No tiene simetría ni con el origen ni con el eje Y. Entonces aquí vamos a mirar esto. Dice clasificación, sus propiedades iyectivas, sobreyectivas, biyectivas, pares y impares. Esta clasificación es importante porque solamente las funciones biyectivas se pueden invertir. Por ejemplo, si tenemos el valor de coseno de x igual a raíz de 3 medios, podemos invertir la operación para saber cuánto vale el ángulo, el x. Entonces, arco coseno es el coseno a la menos 1, es la inversa. Aquí creo que hemos visto también eso ya, lo vamos a ver de nuevo. Voy a instalar mi otro micrófono. Ahora sí. Creo que lo hemos visto. También vamos a verlo ahora. Vamos a cambiar donde estoy yo. Continuo. ¿Ya? Entonces, si dejamos de compartir, yo aquí debería, me abro aquí, y le pongo aquí. Entonces, aquí podemos ver que tenemos distintas teclas. Esta tecla es el seno. Y aquí abajito dice seno a la menos 1, rho. Entonces, yo accedo al seno a la menos 1 con inversa, shift. Coseno y coseno a la menos 1. Tangente y tangente a la menos 1. Logaritmo natural y su inversa que se llama e elevado a x. Logaritmo 10 elevado a x. Es 10 elevado a x. X elevado a una cierta cantidad y su inversa que es la raíz de ese índice de x. Y entonces, todas estas tienen su inversa y, por ejemplo, si quiero, aquí teníamos en el cuaderno, vamos a volver a compartir. ¿Dónde estás? Que no te veo aquí. Aquí tenemos coseno de x igual a raíz de 3 medios. Entonces, yo le pongo aquí mi raíz de 3 medios. Ya, vamos a dejar de compartir. Entonces, si yo anoto aquí, raíz de 3 da raíz de 3 medios igual.
Entonces ahora, dependiendo de lo que yo tenga aquí, va a ser Shift, modo. Aquí dice, si tengo en el 3, son grados, los que sabemos, 4 son radianes y 5 son grades. Entonces ahorita queremos en 3, que es grade, degrees, degrees son los grados normales. Entonces en la ventanita aparece una D, radianes son rads, en la ventanita aparece una R, y grades, si es 5, entonces en la ventanita va a aparecer una R. Vamos a probar con 3 degrees. Entonces ahora yo hago arco coseno, shift coseno de answer. Shift coseno de answer, cierro paréntesis y pongo igual 30 grados. ¿Sí? Por ejemplo, un medio. Uno, medio 2. Quiero saber cuándo el coseno vale un medio, entonces puedo hacer flecha arriba. Arco coseno, en castellano se llama arco coseno. Si coseno es coseno a la menos 1, igual 60 grados. ¿Ven? 1. 1 igual, cuando el coseno vale 1, ¿para qué ángulo? Igual 0. Entonces 1 de nuevo igual, cuando el coseno vale 1, cuando el ángulo es de 0 grados. ¿Y cuando vale 0? 0 igual, cuando vale 0 el coseno, 90. Pues fíjense, estamos invirtiendo la función, no solamente somos capaces de calcular el valor del coseno, entonces yo puedo hacer aquí coseno de answer, bueno, no sé qué va a salir al principio, no importa. Entonces, por ejemplo, pongo 30. 30 igual. Ahora tengo el coseno, no el inverso. ¿Cuánto sale? Raíz de 3 medios. ¿No? Pongo 60 igual. ¿Cuánto sale el coseno? Un medio. Pongo 1 igual. ¿Cuánto sale el coseno? Entonces, esta función, las funciones que son biyectivas nos permiten hacer eso. Vamos a volver a compartir. Estamos compartiendo esta de aquí. Entonces pueden mirar esto que está hecho acá. Ya, esto los acabo de hacer mucho. Aquí hay otros valores también. ¿Cuánto vale 4/5? Si ustedes ponen el coseno solamente vale desde 0 hasta 1. ¿No? No puede valer más de 1. Si yo aquí le pongo arco coseno de 1,3, por ejemplo, me va a decir que no hay. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a dejar de compartir. Ponemos, por ejemplo, raíz de 2. Raíz de 2. Igual. Entonces ahora voy a poner shift coseno, arco coseno de answer. Igual, error matemático. ¿No? O sea que no hay, el coseno nunca puede ser más valor de 1. ¿Está bien? Vamos a compartir. Entonces, eso en cuanto a las funciones que son biyectivas. Las biyectivas se pueden invertir. Entonces, cuando nosotros tenemos el valor de X, sacamos el valor de Y. Pero cuando tenemos el valor de X, también podemos calcular cuánto era X. Esas son las biyectivas, ¿no? No solamente calcular Y cuando tenemos X, sino calcular X cuando tenemos Y. Invertir el cálculo. Hacer que la que era
variable independiente sea la dependiente y al revés. Entonces solamente se puede hacer eso en las que son biyectivas. Las inyectivas, ya sabemos, son siempre crecientes, siempre decrecientes. Una línea horizontal a cualquier altura corta la gráfica de la función una sola vez. Y las sobreyectivas, en las que el conjunto de dominio de imagen es igual a B, o que B es mejor, igual al conjunto dominio de imagen. Y las biyectivas, que son inyectivas y sobreyectivas a la vez. Funciones pares e impares. Para completar lo que estamos haciendo, dice, en el conjunto de los números enteros, los elementos solo pueden ser pares o impares, en el conjunto de números enteros. Los pares son aquellos que se pueden dividir entre dos exactamente, a excepción del ser, que no es par ni impar. En el conjunto de los números racionales, algunos números son impares, los números racionales. Por ejemplo, el menos 5, el menos 3, el menos 1, el 1, el 3, el 5, el 7. Y otros son pares, el conjunto de números racionales. Los números racionales son los que se pueden expresar como entero partido por entero. Estos son números pares, son pares dentro de los números racionales. O sea que aquí hay unos que son números enteros y esos números tienen solamente pares impares. Y además del ser, ¿no? Que no es ni par ni impar. Los números racionales tienen también números que son pares y números que son impares, pero tienen una gran cantidad, la gran mayoría de los números no son pares ni impares. Por ejemplo, 2/3, que es 4/5, que es. Pues todos los números que se escriben así como entero partido por entero se llaman racionales, números racionales. Por ejemplo, el 2 es 2 partido por 1, pero también es 4 partido por 2, o también es 8 partido por 4. Se puede escribir como entero partido por entero. Todos los números que se pueden escribir entero partido por entero se llaman racionales. Y cuando hago la división, entonces me resulta un número decimal, ¿no? Entonces aquí 2/3, 4/5, 5/7 no son ni pares ni impares. Con otros números reales ocurre lo mismo. Y en el conjunto de las funciones, algunas funciones las llamamos pares y otras las llamamos impares. Y la gran mayoría no son funciones ni pares ni impares. ¿Para qué sirve? ¿Cómo son? Aquí nosotros reconocemos bien a los números pares y a los números impares, sabemos reconocerlos. Y ahora, ¿cómo reconocemos nosotros las funciones que son pares y las que son impares? Las unas, ya sabemos, son simétricas con respecto al eje Y, y las otras simétricas con respecto al origen. Entonces las podemos reconocer por su gráfica. Y por si tenemos la expresión, nos dan la expresión, por ejemplo, x cuadrado menos 4, cambiamos x por menos x, tendríamos f de menos x. Entonces f de menos x sería menos x al cuadrado menos 4. Pero si nosotros ahora el menos x al cuadrado expresamos el resultado, el menos x al cuadrado es x al cuadrado. Y x al cuadrado menos 4, y el menos 4 es menos 4, ¿no? Y x al cuadrado menos 4 es f de x. O sea que en este caso tenemos que f de menos x es igual a f de x, que es igual a f de x. Entonces es par. Si hacemos una tabla y vemos que para menos 3 y 3, y vale 5 en esta función. Para 3 vale 3 al cuadrado, 9, menos 4, 5. Menos 3 al cuadrado, 9, menos 4, 5. O sea que 3 y menos 3 vale 5. Y su ordenada no cambia. Siempre 5. Entonces cambiamos 2 por menos 2, pero la ordenada no cambia. Aquí hay algunos ejemplos. Menos 3 con 5, abajo 3 con 5. Menos 2 con 0, abajo 2 con 0.
menos 1 con menos 3 y abajo 1 con menos 3. Y el 0 con menos 4 solito. Entonces, el menos 3 tiene su par que es el 3, el menos 2 tiene su par que es el 2, y el menos 1 tiene su par que es el 1. Y la función no cambia. Con menos 3 y 3, con menos 2 y 2, con menos 1 y 1 no cambia. Y el 0 no tiene pareja. Entonces, si se dibujan los puntos, se darán cuenta que los de la derecha tienen otros iguales a la izquierda, y los de la izquierda tienen otros iguales a la derecha, ¿no? Entonces, el uno es simétrico del otro y el otro es simétrico del uno, ¿no? La mitad derecha del cuerpo es simétrica de la izquierda, y la mitad izquierda es simétrica de la derecha. El eje vertical, el eje Y, hace las veces de línea de eje de simetría, como la columna vertebral del cuerpo humano. Claro que en el cuerpo humano no somos enteramente, no solo porque no somos igualitos, nuestras mitades, sino porque hay algunos órganos que están a la izquierda y otros que están en el corazón, por ejemplo, tenemos un solo corazón a la izquierda, ¿no? Bien, en este caso tienen todos los elementos, en el caso de las funciones que son par, tienen todos sus elementos tienen su par, a la misma altura. Tarea número 8 consiste en dibujar esta función, la gráfica de esa función, marcando los puntos y uniéndolos con una línea suave, sin ángulos, y comprobando que en realidad esa línea es simétrica respecto al eje Y. Entonces, los que quieran pueden hacer esa tarea. Segunda parte es comprobar que la función x cuarta menos 3x al cuadrado más 36 es par, y dibujar su gráfica llenando esta tabla. Entonces, llenan esta tabla con su calculadora y hacen la gráfica. Y pueden comprobar entonces de las dos maneras que esta función es par, siempre que sea par, ¿no es cierto? Entonces, una vez calculando g de menos x y viendo si es igual a g de x, y la otra vez viendo que cada punto tenga su pareja, al menos 3,4 con 3,4, y debería valer lo mismo, el menos 3 con el 3, y debería valer lo mismo, etc. Entonces, ver si de esta gráfica que tenemos, si necesitan más puntos, le ponen más puntos también. La cosa es que les salga una gráfica bonita. Dibujar y unir los puntos con línea suave, mostrar que la gráfica es simétrica respecto al eje Y. Entonces, primero hay que poner los puntos y después unir con el del lado, ¿no? Vamos a unir con el que está al lado. Funciones impares. Si dado f de x se cambia x en la relación algebraica, se cambia x por menos x, se obtiene f de menos x. Y si se obtiene que f de menos x es igual a menos f de x, entonces esta f de x es una función impar. Esto quiere decir que si la función tiene un punto 3, 6, también tiene uno menos 3, menos 6. ¿No? Aquí cambia, arriba en las pares si hubiera sido par, hubiera sido 3,6 y menos 3,6. La altura no hubiera cambiado, pero aquí se pone negativa. 3,6 y menos 3,6. 1,8 y menos 1 con menos 8. 2,5 y menos 2 con menos 5. ¿No? Menos 4,5, menos 4,5 y 4 con menos 5. Bien. Menos 6,8 y 6 con menos 8. También. Entonces, por ejemplo, esta función. 1 noveno de x al cubo menos x. Calculamos que de menos x, que sería 1 noveno de menos x al cubo menos x. ¿Sí? Entonces, menos como es cubo,
menos x al cubo va a ser menos x al cubo. Entonces menos por más va a ser menos 1 menos de x al cubo. Y aquí va a ser menos por menos más x. Ahora, si nosotros factorizamos aquí el menos 1, sería, esto sería menos 1 por 1 menos de x al cubo, y aquí sería menos x, para que menos por menos sea más. Entonces, esto que factorizando menos 1, vemos que esto es igualito a g de x. O sea que g de menos x va a ser igual a menos g de x. G de menos x igual a menos g de x. X de menos 3 es igual a menos x de 3. ¿No? Por ejemplo, si cambiamos x por menos x, se cambia y por menos y. El valor nos cambia. ¿No? Entonces, x de g de menos 5 es igual a menos g de 5. Si cambiamos la x por menos x, se cambia y por menos y. Y esta es una función impar. Entonces ahora vamos a hacer una tablita para esta función. G de x, 1/9 de x al cubo menos x. Hay que hacer esa tabla y dibujar su gráfica. Unirla mediante una línea suave, por favor. Las funciones impares se llaman simétricas respecto al origen. Porque si unimos, por ejemplo, el punto menos 4 con menos 3 11, con el punto 4 con 3 11, ambos de la función, mediante una recta, esa recta pasa por el origen. Y los dos puntos están a igual distancia del origen. Siempre que unamos un punto con su correspondiente, esa recta pasará por el origen y los puntos estarán a igual distancia del punto 0, 0. Interesante, entonces, esas son las que se llaman funciones impares. Bien. Las funciones impares se llaman simétricas respecto al origen. Ya sabemos. Si sabemos que una función es impar y queremos dibujar su gráfica, entonces esto es una ayuda para cuando necesitamos hacer gráficas. Si sabemos que una función es impar y queremos dibujar su gráfica, nos bastará con saber solo la mitad de los puntos y ubicar los correspondientes al otro lado. Por ejemplo, en los puntos de los ejemplos del comienzo de ese apartado, sabiendo que 3, 6 pertenece a la función, si sabemos que es impar, entonces automáticamente sabemos que el menos 3 con menos 6 también. Ya no necesitamos calcular para menos 3. Lo calculamos solo para 3 y después sabemos que el otro es menos 3 con menos 6. Tarea número 9, entonces, dibujar esta g de x. Y unir los puntos en una tablita de los puntos y comprobar que es simétrica respecto al origen uniendo algunos puntos. Composición de funciones. Este es un nuevo tema. Lo vamos a ver primero aquí en nuestro texto. Esto, no sé si está muy claro. Definición. Una función compuesta, f compuesta con g. Se lee f compuesta con g. A veces dicen cerito, dicen f cerito g, pero f cerito g no es compuesta, ¿no? Entonces leemos nomás f compuesta con g. Se define por esta ecuación. F compuesta con g de x es como decir, la función f tiene su regla de correspondencia f de x igual, entonces aquí
la función f compuesta con g tiene su regla de correspondencia, f compuesta con g de x igual f de g de x. Para cada x del dominio de g, tal que x esté en el dominio de f, es decir que, el dominio de la función compuesta. Nosotros no vamos a tomar con esto, cuando vean ustedes en álgebra 1, nosotros nos contentamos con la regla de correspondencia, ¿ya? Entonces se puede graficar de esa manera. Ya vimos que las funciones se pueden representar como chips, como una caja negra que transforma las funciones de entrada, las transforma de una manera especial. Por eso hay distintos tipos de chips o distintos tipos de cajas negras. La caja negra F transforma la señal de entrada X en F de X. La caja negra G transforma las señales de entrada X en señales de salida G de X. Diferente. Ahora, si ponemos una a continuación de la otra, aquí, antes de la F ponemos la G, ponemos aquí antes, entonces vamos a tener que a la caja negra G le entra la variable X y sale G de X. Ahora, a la caja negra F ya no le entra ahora X como antes, sino que le entra G de X y sale entonces, ya no sale F de X, sino sale F de G de X. Eso mismo, bueno, esto es del dominio, no le vamos a dar importancia. Ejemplo, si f de x es 3x más 5, entonces g de x y g de x es raíz de x, entonces queremos hallar las composiciones, f compuesta con g y g compuesta con f. Aquí la función f compuesta con g, su regla de correspondencia se define como f de g de x. Entonces, f de g de x va a ser f que es 3, pero no 3 de x, sino 3 de g de x. 3 de g de x, f de g de x. G de x es raíz de x. Entonces va a ser la función cambiando x por raíz de x. 3 raíz de x más 5. Esa es f compuesta con g. Y g compuesta con f se define al revés, ¿no? Sería g de f de x. Entonces aquí estaríamos poniendo al revés. Aquí estaría f y estaría g, ¿no? O sea, aquí estaría g y aquí estaría f. Entonces de aquí saldría f de x y aquí estaría g de f de x. Entonces aquí sería g de f de x, sería su regla de correspondencia. Entonces sería g, que es raíz, pero no raíz de x, sino raíz de f de x. Entonces podemos poner aquí raíz de f de x. Y como x, f de x vale 3x más 5, sería la raíz de 3x más 5. Sencillo, ¿no ve? Ahora se ve que esta composición no es conmutativa, ¿no? Es decir, que f compuesta con g no es lo mismo que g compuesta con f. Vamos a mirar aquí. ¿Qué hay aquí? G compuesta con f es, su regla de correspondencia es f de g de x. F compuesta con g, f de g de x. Y g compuesta con x va a ser g de f de x. Si nos dan dos funciones, f de x al cuadrado y g de x menos 3, queremos calcular f compuesta con g y g compuesta con f. Entonces, f compuesta con g sería, su regla de correspondencia va a ser f compuesta con g de x, f de g de x. F que es x al cuadrado, pero no x al cuadrado, sino g de x al cuadrado. Como g de x es x menos 3, sería x menos 3 al cuadrado. Y f de g de x, f es x menos 3, pero no sería
g de x, sino g de f de x. Pues sería f de x menos 3. Y f de x es x al cuadrado, entonces sería x al cuadrado menos 3. ¿Ya? Entonces sería g de f de x sería f de, f de x menos 3. Y f de x es x al cuadrado, entonces saldría x al cuadrado menos 3. Entonces aquí se ve también que f compuesta con g no es lo mismo que g compuesta con e. Ejemplo 2, dadas f de x que es raíz de x y g de x que es raíz de 2 menos x, queremos calcular f compuesta con g, g compuesta con f compuesta con f y g compuesta con g. Estén mirando esto, yo voy a hacer un cafecito caliente para mi garganta. Esperan 5 minutos.
Bien, entonces, F compuesta con G, G compuesta con F con F, G con G. Aquí F compuesta con G es F de G de X, y F es raíz, entonces sería raíz de G de X. Sería raíz de la raíz de 2 menos X, que es raíz cuarta de 2 menos X. G compuesta con F sería G de F de X, que sería raíz de 2 menos F de X. O sea que sería 2 menos la raíz. F compuesta con F sería raíz de raíz. Sería la raíz de F de X. Pero F de X es raíz de X, o sea que sería la raíz de la raíz de raíz cuarta de X. Y G compuesta con G sería G de X, o sea, raíz de 2 menos G de X. O sería 2 menos raíz de 2 menos X. Así. Perfecto. Ahora, ejemplo. Dice, si tenemos f de x, x partida por x más 1, y g de x, x elevado a 10, y h de x, x más 3, queremos calcular f de g de f compuesta con g compuesta con h. O sea que f compuesta con g compuesta con h sería así. F de g de h de x. ¿Sí? F, podemos empezar a desenmarañar, si quieren, por g de x más 3, sería 10 elevado a x más 3, ¿no? Y sería entonces f de x más 3 elevado a 10, o sea que sería x más 3 elevado a 10 partido por x más 3 elevado a 10 más 1. ¿De acuerdo? Porque es f de g de h de x. H de x es x más 3, entonces sería g de x más 3, pero g es x a la 10, o sea que sería x más f de x más 3 elevado a 10. Entonces, como f es x partido por x más 1, sería x más 3 elevado a 10 partido por x más 3 elevado a 10 más 1. Y eso sería todo por hoy. Por esta vez terminamos aquí, dice, no, pero todavía tenemos un poquito. Voy a buscar aquí, espérenme un ratito, voy a buscar el 16. Ok. Bien, entonces ahora vamos a ver qué compartimos aquí. Entonces esta es la cuadernillo B16. Cuadernillo B16, tarea 9, dice, dada la función coseno al cubo de x al cuadrado menos 1, queremos definir f de x, g de x y h de x, de manera que esta sea la compuesta f compuesta con g compuesta con h de x. A ver si se nos ocurre cómo habría que definir f, g y h. Para que la compuesta sea x al cubo de x al cuadrado menos 1 y dada también f de x, que es x al cuadrado menos 1, partido por x al cuadrado menos 4, y g de x raíz de x menos 1, queremos calcular f compuesta con g, g compuesta con f, f compuesta con f y g compuesta con g. Definimos también ahora la función inversa. Recuerdan que hemos visto, ahorita al comienzo de la clase hemos visto que a veces dando el ángulo queríamos calcular el coseno, o el seno o la tangente, pero otras veces nos daban el valor de la tangente, el coseno, y queríamos calcular el ángulo al que correspondía, ¿no? Entonces,
dada la función, dada la variable independiente, calcular el valor de la variable dependiente. Pero a veces queremos que, dada la variable dependiente, saber de qué variable independiente viene. Entonces esa es la función inversa. Entonces si f de x, f ya sabemos que se define como un conjunto de puntos. Los conjuntos de puntos se pueden ver sobre la hoja de papel en la hoja coordenada x, xy, con los rayos xy. Entonces, si f de x es el conjunto de puntos x, y, pertenecientes al conjunto A por B, saben, esto se llama un producto cartesiano. Seguro que lo van a ver en álgebra. Tal que y es igual a f de x, entonces la inversa se define como el conjunto de puntos y, x, o sea, de los cuales se han cambiado la primera por la segunda componente de todos los pares ordenados de f. Entonces, no es ya x, y, sino que es y, x. Y entonces ya los conjuntos de partida y de llegada ya no son a por b, sino que b por a. ¿No? Porque los valores de b son de y son del conjunto b. Entonces aquí los valores de y son del conjunto b por a. Tal que y es igual a f de x. Entonces es la función que se obtiene, en palabras podemos decir esto, es la función que se obtiene cambiando la primera por la segunda componente de todos los pares ordenados de f. Eso lo llamamos la función inversa. Eso significa que el dominio de la inversa, perdón, aquí debería decir f elevado a menos 1, así como aquí, f de el dominio de la inversa va a ser igual al dominio de imagen de la función. Y el dominio de imagen de la inversa va a ser igual al dominio de la función. Lo que dice acá. Entonces, si ustedes les dan la función, entonces para calcular su inversa pueden calcular de aquí, tienen que calcular su dominio y su dominio de imagen. Y hacer esto. Pues decir, el dominio de la inversa va a ser igual al dominio de imagen de la que yo tenía. Y el dominio de imagen de la inversa va a ser igual al dominio de la que yo tenía antes. ¿No? Entonces, para dibujar, vale esto, conste, no pueden salir, porque a veces dicen, es una parábola, no, es una parte de la parábola, porque el dominio y la imagen son diferentes a los de una parábola. Entonces, el dominio de la inversa es igual al dominio de imagen de la función, y el dominio de imagen de la inversa es igual al dominio de la función. Se dice acá. Por ejemplo, si nos dan y igual raíz de x más 2, aplicamos la condición de denominador de raíz, que sería x más 2 mayor o igual que 0, son un número crítico, son menos 2, valores mayores o iguales que menos 2, entonces será de menos 2 hasta más infinito. Y por la convención, sabemos que el símbolo raíz es solo la de mayor o igual que 0. ¿No? De manera que el dominio de imagen de nuestra función f van a ser de 0 hasta más infinito, ¿no? 0 cuando x valga menos 2, entonces menos 2 más 2, 0, la raíz de 0 es 0. Entonces de 0 cerrado hasta más infinito. La manera de obtener más fácilmente la regla de correspondencia de la inversa es cambiando de nombre. Entonces, ¿cómo hacemos una vez que nos dan una función? ¿Cómo calculamos su inversa? Nos dice la manera más fácil es de obtener la regla de correspondencia de la inversa, es cambiando los nombres de las variables de f, ya que la primera componente se transforma en segunda y la segunda en primera. Entonces a todo lo que era x en nuestra función le cambiamos su nombre, cambiamos el valor y le ponemos y.
Y a todo donde decía y ponemos x. Entonces, por ejemplo, si nuestra función es y igual raíz de x más 2, la inversa va a ser al y le cambiamos el nombre y la llamamos x, y al x le cambiamos el nombre y la llamamos y. Entonces, la inversa va a ser x igual raíz de y más 2. Si le vamos al cuadrado para despejar y, vamos a tener y más 2 igual a x al cuadrado, y y va a ser x al cuadrado menos 2. Esta entonces es mi inversa. Y el dominio de mi nueva función, esta, que es la inversa, es el dominio de inversa es el dominio de imagen a este, de 0 hasta más infinito. Y el dominio de imagen de mi inversa es igual al dominio de mi anterior función, de menos 2 hasta más infinito. Entonces, si ustedes ven esta función aquí sin ver qué es la función inversa de esta, dicen, no, pues aquí el dominio son todos los reales. No, ahora estamos haciéndola valer como inversa de esta función. Entonces, como inversa de esta función, esta otra función que es su inversa, vale solamente desde 0 hasta más infinito. Para x negativos no son, los x negativos no son inversa de esta función, solamente desde 0 hasta más infinito. Tablas. Puntos de f son, podemos calcular en raíz de x más 2. Entonces, para x igual a menos 2 más 2, 0. Para x igual a menos 1 más 2, raíz de 1, 1. Para x igual a 0, raíz de 2. Para x igual a 1, raíz de 3. Para x igual a 3, la de 2, va a ser raíz de 4, que es 2. Para x igual a 7, va a ser raíz de 9, que es 3. Entonces, los de f a la menos 1, si nos damos los valores de cómo podemos hacer, una posibilidad es poner aquí los valores de y, los ponemos de x, y podemos calcular aquí x al cuadrado menos 2, entonces 0 al cuadrado da menos 2. Aquí 1 al cuadrado da 1, menos 2 da menos 1, raíz de 2 al cuadrado es 2, 2 menos 2, 0, raíz de 3 al cuadrado es 3 menos 2, queda 1, 2 al cuadrado queda 4 menos 2, queda 2, 3 al cuadrado 9 menos 2 queda 7. Entonces, si ponemos estos números como x, obtenemos estos que son estos de acá, que era como tenía que ser, volcados, ¿no? Entonces, esto ahora se puede ver así muy feita esta medida. Esta es la raíz de x más 2, que tiene dominio desde menos 2 hasta más infinito, y que hemos sacado algunos puntos para x igual a menos 2, da menos 2 más 2, 0. Pues menos 2 por 0, lo tenemos ahí, ¿no? Para menos 1, da menos 1 más 2, que da 1, raíz de 1 que es 1, entonces el punto 2 menos 2 por 0, raíz de menos 1 con 1, para x igual 0 viene raíz de 2, 1,4, para x igual 1 viene raíz de 3, que es 1,73, para x igual 2, de 2 más 2, 4, viene ese punto, para x igual 5, 6, 7, vamos a ir para 7, que es raíz de 3, 9, que es 3, etc. Entonces, esta colorada es la gráfica de f. Y la gráfica de su inversa, que es x al cuadrado menos 2, para x igual a 0, y solamente valores de 0 hasta más infinito. Entonces, para x al cuadrado a 0 queda menos 2, para 1 queda 1, ¿no? Aquí es estos puntos, y de aquí también. Entonces, menos 2, menos 1, 0, etc. Podemos copiar aquí. Menos 2, menos 1 con menos 1. Uno coma 4 con 0.
1,7 con 1, 2 con 2, 9 con 6, ¿verdad? Entonces podemos, de acuerdo con estos valores que tenga, 7, era 7, 3,7, 3,7. Está muy buena mi gráfica, pero fíjense, aquí también yo puedo unir el punto con su punto inverso. Este era el punto menos 2 con 0 y se ha convertido en 0 con menos 2, menos 1 con menos 1 y se convierte en menos 1 con menos 1, en 0 con raíz de 2 se ha convertido en raíz de 2 con 0, el 1 con raíz de 3 se ha convertido en 3 con raíz de 1, que es 1. Este punto, cuando x vale 2, y vale 2, cuando x vale 2, y vale 2, se llama el punto fijo. No se mueve cuando calculamos la inversa. ¿Ya? O sea que a veces no siempre hay puntos que no se mueven. Eso lo llamamos los puntos fijos. Como se puede ver, el punto fijo está situado en el punto 2, 2. Tarea número 10, determinar la función inversa en cada caso y sus dominios en sus imágenes y graficar ambas funciones. Tenemos A, B y C. ¿Qué les parece? Entonces, esta sería la tarea 3. La tarea 10 es la tarea 3. Para que me la metan en tarea 3. Entonces, lo que dice tarea 10 tiene que entrar a lo que es la tarea 2. Tarea 3, por ejemplo. ¿Ya? Se las voy a habilitar. Esa no está habilitada. Entonces, para los que tienen gusto en hacer las tareas, yo se las voy a conseguir. Voy a conseguir lo que han hecho en las otras también, ¿ya? Para que tengan idea de si están trabajando bien o no están trabajando bien. Entonces, con eso terminaríamos la clase de hoy día. Les voy a habilitar estos cuadernillos, se los voy a habilitar también en la B16, ¿ya? En el sitio de la universidad. Muy bien. Gusto de saludarlos. Qué bien que hayan. Vamos a qué hacer. La cámara dice. No. Vamos a poner así. Pero así. ¿Qué hago? Lista de galería. Ahí. Y vamos a cerrar. Muy bien a todos. Adiós. Chao, chao, chao. Hola, ingeniero. Gracias. Nos vemos el próximo martes. Trabaje.